Hola, buenas tardes. Buenas tardes, estamos en Radio Cómplices en el programa Desde el Palco. Francisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Francisco Rodríguez Aguado. Para empezar, Sí, ¿quién es? efectivamente. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Quién es Francisco Rodríguez? Para que la gente Bueno, sepamos. pues Francisco Rodríguez Aguado es un hombre que ha sido muy aficionado a la fiesta de los toros desde muy pequeño. Yo recuerdo que la primera vez que me llevó mi padre tenía 4 años y era porque entonces cuando en la radio anunciaban las corridas de toros, ya recordarán los oyentes que ponía una cuña publicitaria con un paso doble que no había ido nunca a los toros. Pero lloraba cuando oía toros en Granada, pues yo lloraba que quería ir a los toros. Bueno, pues a partir de ahí ha sido una pasión, pero una pasión de verdad. Con 17 años compré mi primer libro de toros, que fue Historia de los matadores de toros de Don Ventura. Y ¿estamos en línea? Bien, pensaba que se había cortado. Y a partir de ahí, pues me convertí en un lector impedernido hasta tal punto de que he llegado a tener una biblioteca de más de 5.000 volúmenes de toros. Claro, bueno, le estoy hablando del tema exclusivamente taurino. Yo he sido profesor de la Facultad de Enfermería en la unidad de matronas. He estado 37 años trabajando en el Hospital Clínico de San Cecilio de la Universidad de Granada. Hice también historia por hobby, y la investigación me apasionó, y aparte de escribir algunos otros libros y capítulos de libros de mi profesión, pues he escrito, pues con este que va a salir ahora, he escrito 5 libros de investigación taurina. Sí. Es decir, además de aficionado, se puede decir un historiador de la tauromaquia o de solo el ambiente taurino del toro, el torero. No, me gusta el ambiente de las plazas de toros. Voy a muchas, ahora voy menos por cuestiones de salud, pero yo he visto antes, cuando no había autovía y cuando costaba trabajo, porque ya tengo 58 años, perdón, 68 años, y ya cuando se viven tantos años se pierde la cuenta. Sí, ya no me acuerdo, ya pierdo la cuenta. Bueno, tengo 68. Pero cuando en mis años jóvenes, pues yo he recorrido toda la geografía de España viendo las corridas de toros. Sí, me veía al año 100 corridas de toros. Que eso ya, mi mujer me lo dice, si tú hubieras guardado el dinero que no hemos gastado en toros, tendríamos ahora unos cuantos pisos, pero no hubiéramos visto las corridas de toros que hemos visto, claro. Y la verdad es que sí, he disfrutado mucho viendo los toros, pero esa pues no sé, pero he sido profesor, y cuando uno es profesor y le gusta enseñar, le gusta la docencia, pues quiere además que lo que a uno le apasiona tanto, como en mi caso son los toros, pues quede reflejado. Pero claro, yo no tengo talento como para escribir una novela taurina, ni me interesa eso, ni creo que le interesa a nadie leer una novela taurina, porque ya la hubo y muy buena, en otros tiempos, ya estamos en otro momento de la sociedad y la mentalidad es distinta. Y bueno, el niño de las monjas y Cristo de la Cruz hicieron las delicias de nuestros abuelos, etcétera, y de nosotros mismos, que las vimos de pequeños. Pero a mí lo que me interesaba era la investigación taurina, buscar en los archivos, en los papeles polvorientos y amarillentos, datos que no están reflejados. Y bueno, y me dediqué a eso. Para eso me sirvió haber estudiado historia y mi profesión también, lógicamente, en el hospital y en la universidad ya se aprende a investigar, ¿no? Y entonces, pues sí, me sirvió para escribir 5 libros. El primero fue Breve Historia de la Tauromaquia Granadina, que fue una recopilación de artículos periodísticos que me encargó un periódico, y como tenía mucha aceptación y gustó, pues el propio periódico me dijo, ¿por qué no lo editamos? Yo no me podía imaginar que fue un éxito, se agotó.
lo editó la Asociación Cultural Taurina Frascuelo con motivo de cumplirse el centenario, o el segundo centenario, no me acuerdo. Allí en Churriana se hicieron unos actos en el pueblo donde nació, en el que intervino la Diputación, el Ayuntamiento de Granada, el Ayuntamiento de Churriana, le hicieron una escultura en su pueblo, y en fin, y el libro pues tuvo una relevancia importante. Después escribí un libro que se llama De Plata y Oro, porque recogía los mismos matadores de toros que toreros de plata, porque me di cuenta que en el Cosío, creo que soy uno de los pocos españoles que se ha leído el Cosío entero, pues me di cuenta que allí había toreros que yo había conocido y que no estaban reflejados. Y entonces me propuse hacer una investigación. Para eso tuve que revisar todos los periódicos, desde el primero que se fundó en Granada, que fue en el año 1700 y pico. Pero claro, entonces no había crónica, era nada, era en línea. Me costó mucho trabajo, 12 años, nada menos. Pero recogí, pues, el 80% de los toreros que están recogidos en ese libro no figuran en el Cosío. Es más, de algunos que en el Cosío decía pijador de mediados del siglo XVIII que no llegó a alcanzar. Bueno, pues ese hombre, pues yo conseguí los folios, ¿no? Por ejemplo, he puesto un ejemplo. Pero sí, descubrí muchas cosas, el cartonero, que nadie sabía quién era el cartonero en el Cosío, no, y era que no dice nada. Pues ese fue banderillero de Frascuelo, o Memento. El Memento tampoco dice nada el Cosío, y el Memento escribió Aporio, fue un picador importante. Es decir, que la investigación me apasionó, me gustaba, me entretenía, y luego pues aportaba datos a los aficionados que podían ser importantes, así como a los futuros investigadores. Y el tercer libro fue la historia de los matadores de toros de Granada, donde corregí errores, muchísimos errores, y perdónenme los oyentes y usted mismo, por si parezco que soy pretencioso y poco modesto, pero es que la verdad es que había muchos errores porque los historiadores se habían ido copiando unos de otros, y la investigación no es esa, hay que contrastarla y bien contrastada. Yo llegué a leer que Paco Frascuelo era menor que Salvador, cuando en realidad, y eso lo vi en la partida de nacimiento en la parroquia de su pueblo, que su madre, como sabrán todos los oyentes y aficionados, su madre era una viuda de un tratante de ganado que se llamaba Cabrillo, del que no tuvo hijos, y que esta señora, que era de un pueblo de aquí de las cercanías de Granada, muy cerca, se llama Caja, se trasladó a vivir a Churriana, seguramente porque tendría allí algún familiar, o seguramente se fue a trabajar, a servir alguna casa. El caso es que conoció a un capitán que estaba en la reserva y que lo habían hecho jefe de los fielatos, que sabrán ustedes lo que eran los fielatos, ¿no? Y entonces pues tuvieron una relación sentimental, y de esa relación nació un hijo, que lo registraron al día siguiente de nacer, que era Paco Francisco Sánchez Povedano, y el cura de la iglesia, hay una nota marginal donde lo dice, además en mi libro lo escribo muy bien, donde dice que lo registraban con los apellidos del padre y de la madre si le prometían que se casaran inmediatamente. Y efectivamente se casaron en la intimidad, y hay una nota donde lo dice. Es decir, que he corregido esa fecha que estaba mal, y que he encontrado no en uno, sino en varios, y en gente muy afamada, donde decían que la fecha del nacimiento de Paco Frascuelo, al que le debemos que su hermano llegara a ser quien fue,
pues estaba equivocada. Bueno, y perdóneme, porque yo como coja la hebra de hablar de toros, no podemos tirar 5 años y no dejo hablar a nadie. Esto se lo digo yo. No. A ver, Francisco, no, tengo que agradecerle primero, yo creo que escritor, no sé, pero historiador y sincero lo es. Y sobre todo yo creo que no hay que decir que los datos, como me ha dicho aquí y Mari, me dice, esto sí que es tener afición. Enhorabuena por todo lo que ha hecho recopilando tanta información. Es que creo que hay que darle el mérito que merece. Lo que ha dicho es totalmente real. Cuando unos historiadores han hablado, han escrito y no se han dignado en buscar, creo que es meritorio el decir, pues Francisco Rodríguez ha sido la persona que sí lo ha hecho. Yo creo que es el reconocimiento, como dice Mari, a todas esas horas, meses y años que he estado recopilando. Muchísimas gracias, te lo agradezco. Yo creo que el fallo de los historiadores es que se fían del nombre que tienen, del prestigio que tienen. Y entonces, si lo ha dicho fulano de tal, ¿por qué no va a ser verdad? Y entonces se van sucediendo esa errata, ¿no? Esa errata. Y claro, pero hay un momento en que el historiador tiene, como el periodista tiene que dar una noticia que sea, hombre, la deontología del periodismo tiene que ser esa, ¿no? Que el periodista dé una noticia que sea cierta y que la haya contratado, no es cualquier cosa que le diga a un vecino, ¿no? En fin, yo la verdad es que trato de esto, las cosas, cuando una cosa es hacerlas por vocación y otra por obligación. Por obligación, pues es un trabajo. Cuando es una devoción, es una afición, no duele, ni pesan las horas que se tire uno buscando el libro en biblioteca. Y en este sentido, tengo que decirles, en este último libro que he escrito, que son 1000 páginas, y lo hemos tenido que editar en 2 tomos, el prólogo me lo hizo José María de Sotomayor, que le sonará, ¿no? Para mí es el espejo donde me he mirado siempre. Él era quien le daba los datos a su tío Matías Prats. Y por eso decía, Matías Prats es como una enciclopedia, ¿eh? Bueno, pues José María Sotomayor tiene una biblioteca milenaria. De hecho, él era quien le llevaba la biblioteca a Antonio Briones, a Ganadero de Carripiri, que tenía frente a la sede del Partido Popular, en la calle Génova era, ¿no? Pues frente por frente tenía un piso donde tenía 10.000 volúmenes. No lo tenía porque ya la ha donado a la Diputación y la Diputación está haciendo una biblioteca en los vasos de la Plaza de Toros de las Ventas. Y José María Sotomayor era el encargado de comprar 2 libros para él y otros 2 para Briones de toros del país que fuera, todo lo que se publicara, ya fuera libro de fotografía, de poesía, pero el libro taurino, pero tiene una biblioteca increíble. Y este señor tiene una base de datos que la donó a la Junta de la Comunidad de Madrid, y bueno, y la han publicado en un libro donde ha recogido todos los festejos taurinos que se han celebrado en la Plaza de Toros de las Ventas desde que se inauguró hasta el año 2015, en el que llega. Ese libro ha sido muy importante para poder escribir yo mi obra, porque sin esos datos hubiera estado muy coja, ¿no? Bueno, pues ese hombre me queda la satisfacción de que me felicitara por mi rigor de investigador. Eso ha sido el premio más grande que me han podido dar, porque como usted comprenderá, hablar de cuestiones económicas en este tema, perderíamos el tiempo, ¿no? Que esto se hace por amor a la fiesta y punto. Como dice Remedios, buenas tardes de Francisco, y dice el toro no es una naturaleza, es cultural. Y también dice, se ha perdido
Perdón, dice, el toro no es naturaleza, es natural. Dice, se ha perdido la raza de la casta brava. Esa emoción de un toro se ha caído en el esticismo, esa emoción. ¿Cree que es así? ¿Que se ha Pues perdido mire, un poquito? claro, hace unos días me invitaron a una fiesta de aficionados taurinos, pero que no entendían de toros, que ese es un problema que tenemos, que las plazas se llenan en las ferias, pero un cuarto de plazas son aficionados y el resto son espectadores, ¿me entiendes? ¿No? Y lo cierto es que desde que el toreo empezó a tomar el aspecto artístico, que empezó, como usted sabe, en Granada precisamente, con aquella corrida en la que se destapó lo que sería la competencia de la Vertiz de Tracuelo. Ellos se pueden considerar como los impulsores primeros del toreo moderno. Después llegaría Joselito en Belmonte y luego más modernamente Manolete. Esos son los pilares del toreo moderno. Pero claro, para hacer el toreo que decía Belmonte, yo me pongo y el toro pasa y si no pasa me quita, para eso hacía falta un toro que humillara, que tuviera la encornadura acomodada al toreo, que a los públicos le empezaba a gustar, para mandar, para parar, templar y mandar. Claro, hay dos formas de mandar, de templar, que los aficionados pues quizás no comprendan. Una es la natural, que es acomodar la embestida del toro a la velocidad que le imprime el torero con la muleta, que es el caso de Morante, de José Tomás, que por eso gustan tanto, ¿no? Y otro que no es el temple natural, es templar a la inversa, que es llevar al toro embebido en la muleta a la velocidad que le imprime el toro. Claro, no lo va mandando, lo está toreando, pero es el toro el que está imprimiendo esa velocidad. Para hacer el toreo, que a los aficionados puristas les gusta, me incluyo, aunque respeto a todos los toreros, había que hacer un toro a la medida. Pero claro, hacer un toro a la medida no es hacer un toro tonto, porque eso es lo que han conseguido muchos ganaderos. Usted recordará, y muchos de los oyentes recordarán, que ¿cómo se llamaba el ganadero que murió? Tengo laguna. No pasa nada. El marqués de Domé decía que él criaba toros artistas. Y claro, el artista el que tiene que ser el torero. El toro lo que tiene que tener es casta y embestir y tener fiereza que se transmita a los tendidos. Pero claro, los públicos así ya no lo entienden, porque antes un torero bregaba y el público lo aplaudía, se doblaba y le daba por la oreja, y eso los aficionados lo entendían. Hoy no lo entienden. Hoy la ganadería, los encuestos minoritarios, por eso tienen tan poca salida. Los toreros que están en la segunda fila, que no pueden entrar en los circuitos de las grandes ferias, y tampoco es que haya en Madrid sí lo aceptan, pero en Andalucía es torerista, porque de Madrid para arriba es torista. Si aquí trajeran esas corridas al puerto, a Sevilla, a San Lucas, a Granada, a Almería, pues la verdad es que no se llenaría ni media plaza, porque aquí la gente lo que quiere disfrutar es viendo torear, aunque el toro sea más pequeño y por supuesto menos fiero. Pero en fin, son gustos. ¿Cree que, Francisco, precisamente eso de no tener en cuenta los gustos de la afición, no tener en cuenta esa bravura, ese cambio de carteles, es lo que está haciendo que se pierda un poco la idea de ir y de llenar como se llenaba antes? Hombre,
Es que ha cambiado todo en la vida. Antiguamente, y no crea que antiguamente se llenaban las plazas siempre, porque yo que he revisado tantas revistas y tantos periódicos, me he encontrado con crónicas que eran, bueno, las crónicas no eran crónicas. Aquello, para sacar la idea, había que leerse el periódico, ¿no? Las crónicas empezaron con el maestro Corrochano, Gregorio Corrochano. Antes no eran crónicas, era toro a toro, y se quejaban de la mansedumbre de los toros. Si es que los toros, la realidad es que eran muy mansos. Nosotros tenemos idealizadas las corridas antiguas cuando se picaban quintetos, pero la verdad es que decían tantos caballos muertos en algunas corridas, porque en otras se quejaba el periodista, el revistero, como les llamaban, de que se habían picado tantos toros y habían muerto los caballos. Es decir, y las plazas, pues se veía en la fotografía los tendidos vacíos. Es decir, que no es que se llenaran las plazas, las llenaban unos cuantos espadas. Tenga en cuenta que en el siglo pasado el escalafón lo componían, creo que eran en el año 1901, creo que eran 34. Y las ferias se hacían siempre con 3 toreros o con 6 toreros, toreaban todas las corridas, porque no le daba tiempo a llegar. Entonces la única forma de que no hubiera baja era contratando a los mismos y teniendo a un reserva o a dos. En el caso de un torero de Granada, que era el bolero, toreaba tanto porque siempre estaba de reserva. Es decir, como hoy Saleri, por ejemplo, que va de sobresaliente. Antes contrataban a un torero de más o a dos, por si acaso hubiera bajas, con la obligación de matar un toro, como medio espada, etcétera. Pero no creas que antes había tanta afición, no había espectáculos, no había baloncesto, ni había fútbol, ni había museo, ni había salas de exposiciones, ni había conciertos. Lo único que había eran los toros, y es a los toros donde la gente iba. Pero es que hoy tenemos una oferta cultural tremenda. Y entonces los toros se han convertido en un fenómeno social, donde la gente va por inercia en feria, porque si hubiera corrida fuera de la feria no iría nadie, donde la gente va en grupos de amigos del trabajo a tomarse unas copas, a comerse los pasteles, porque hay plazas donde hay intermedios, como en la plaza de Granada, que es muy benévola, por eso todos los que reaparecen en Granada. José Tomás, el año pasado vino y este año va a venir otra vez a Granada, ¿no? Y entonces la gente lo pasa muy bien, es un lugar de encuentro, pero de aficionado a aficionado, no le puedo decir que no. ¿Cree que precisamente en Madrid es de los pocos sitios que el aficionado tiene voz a la hora que se le escuche? Madrid. Gracias a Dios tenemos Madrid, que es la catedral del toreo y vela por la pureza del toreo. Claro que sí. Allí los aficionados tienen peso y los toreros lo tienen, por lo menos a un determinado sector de la plaza. Allí los aficionados saben lo que ven. Es muy triste ir a la plaza y oír al vecino decir, ¿y ahora quién torea? Es decir, han visto el paseillo y no saben ni el orden. O preguntar, ¿y ese quién es? Es decir, que no saben ni sacar la entrada. Han ido a ver un espectáculo que no entienden. Pero bueno, poco a poco, seguramente. Francisco, sí. ¿Cree que eso también es culpa de los medios de comunicación, de que se han dedicado solamente a hablar del mundo de la lidia, de cómo ha ido la faena, en vez de hacer programas como este en el que cuando tienes una duda preguntamos, hablamos con todo tipo de gente para aprender desde todos los puntos de vista? Hombre, por supuesto que sí. Ese precisamente ha sido la idea de escribir este libro, ahora le explico. Antes, en las crónicas, se hablaba de cómo había estado el banderillero tal, el banderillero cual,
cómo había picado melones, o brazo fuerte, o badila. Hoy no se habla nada más que de la faena del diestro, no se hablan de las cuadrillas. Oiga usted, las cuadrillas son toreros. Es que incluso, a mí me han llegado a decir, pero el libro que tú has escrito es de toreros. Y digo, pues claro, pero de los que han tomado alternativa, ¿no? De toreros. Digo, oye usted, un médico es médico, licenciado en medicina. Luego hace la especialidad de psiquiatría, otro de cardiología, otro de dermatología, de lo que sea. Y todos son médicos. Y en los toros pasa igual. Todos son toreros. Unos son matadores de toros, otros son banderilleros y otros son picadores. Pero todos toreros y merecen un respeto. Pero los cronistas de ahora no le dedican atención nada más que a los matadores de toros. Entonces en la crónica yo me quedo siempre con ganas de saber cómo han estado las cuadrillas, porque casualmente de eso va el libro este que he escrito. Hoy día la mayoría de las cuadrillas están configuradas por antiguos matadores de toros que tuvieron que renunciar a la alternativa porque no se les da paso. No se les da paso. Yo me asombro de que ahora en Madrid se hagan cruces de la clase de torero que es Octavio Chacón o Juan Ortega. Oye usted, sí, pero sí, Octavio Chacón, los aficionados ya sabíamos desde hace 10 o 12 años que era un grandísimo torero y se tenía que ir a torear a Francia y lo han descubierto hasta que llegó a las ventas, dio una tarde y dijo, qué torero. Pero lo que le pasó a Diego Urdiales era pintor de brocha gorda, se levantaba a las 6 de la mañana para ir a correr y entrenar de salón, y un año, y otro año, y otro año, y toreaba una corrida de toros en su pueblo. Hasta que una vez lo controlaron en las ventas y cortó las orejas, y hoy Diego Urdiales hombre, pues es el torero preferido de Curro Romero. Pero, ¿cuántos años tuvo que estar Diego Urdiales hasta entrar en los circuitos de las grandes ferias? Y eso es lo que le pasa a Juan Ortega, por ejemplo, que tomó la alternativa en el 2014 en Pozo Blanco, que yo la vi casualmente y dije, este va a ser un gran torero. Y me asombro de ver que no torea nada, hasta que este año lo pusieron en las ventas y gracias a Dios que los comentaristas decían, este hombre, este torero, este hombre merece estar. Y es que el mundo taurino es muy cerrado, es sota, caballo y rey. Pero claro, esto ya necesitaríamos 3 programas para hablar sobre esto. Vamos a leer un poquito el chat que están preguntando. Por ejemplo, Mari pregunta, ¿qué le parecen estos indultos de hoy día, en el momento en que casi están sin picarlos? Hombre, los indultos de los toros se refieren. Sí. Pues, hombre, bueno, pues también necesitaríamos un par de programas. Porque, claro, porque es que los indultos son muy necesarios, pero depende de qué plaza, en qué plaza se indulten los toros. Porque yo he visto indultar a un novillo en una plaza de Talanquera, aquí en el Marquesado de Granada, y hombre, que eso lo indultó precisamente el Nico, que no es en detrimento del Nico, que el Nico es un gran torero, muy valiente, que tampoco torea, tiene que torear en Perú, porque aquí no le dan cancha, pero, hombre, y eso lo sé de buena tinta, que hay indultos a los que hasta el propio ganadero les perjudica, no quiere. Entonces, lo de los indultos está muy bien, pero en plazas importantes donde se cumplan, pues las bases que tiene que cumplir un toro para indultarlo, pues que entre al caballo como tiene que entrar, sin cabecear, con la cabeza baja, en el peto, empujando con los riñones, romaneando incluso, que entre una y otra vez poniéndolo de lejos, como antes hacía en
Hombre, para eso se hizo la segunda raya de picar y para eso se inventaron las corridas concurso de ganadería, ¿no? Pero claro, si el toro recibe 2 picotazos y luego en la muleta o mansea y luego en la muleta es buenísimo, que se ha dado el caso y se indulta, pues hombre, es un indulto pues de segunda categoría. Yo estoy a favor del indulto. Bueno, Pero vamos. no todos los indultos. Me dice Mari también, dice, ¿hace falta ver muchas corridas en televisión? Sí, hombre, claro. Hombre, y leer. Vamos a ver, si se van a una feria donde hay 2 o 3 corridas y ya no se va hasta el año siguiente, pues difícilmente esa persona va a llegar a ser un gran aficionado, un gran entendido. Hace falta, primero, ver muchos toros, escuchar lo que se dice. Claro, cuando se sabe mucho de toros, pasa como con los que son grandes melómanos. Yo tengo un amigo que es catedrático de oftalmología, que sus vacaciones es hacer un recorrido por todos los grandes conciertos de Viena, Praga, etcétera. Y tiene el oído tal que cuando desafina un violín, dice, se ha fallado en una nota tal, y la mujer me lo dice, ¿verdad? Y es que yo no sé para qué va. Y eso pasa con los grandes aficionados a los toros, ¿no? Entendido, que ya estás viendo los defectos y dices, le falta un paso. Y efectivamente, da el paso y el toro se le arranca. No está cruzado, no es el terreno. Estás viendo, ya está en una actitud muy crítica y ya no disfrutas como cuando no entendías. Porque yo lo compruebo, yo ahora no disfruto como cuando no entendía. Cuando no entendía y veía a Julián García ponerse de rodillas en la silla y la silla volando, y él también, y los vellos de punta, pero claro, pero luego ya te vas sentando, vas comprendiendo, vas leyendo, vas oyendo, vas aprendiendo de los más viejos, y llega un momento en que ya casi digo, y es verdad, y lo digo por mí, que yo ahora disfruto un poco viendo los toros, porque veo los defectos. Claro que cuando ves torear de verdad, pues disfrutas el doble. Lo que pasa es que muchas veces hablas con gente y dices, ¿y hemos visto la misma corrida los dos? Pues, claro, eso pasa hasta en las películas. Claro, esa es la cuestión, ¿no? Pero también esa es la pasión, ¿no? Eso es lo que crea la controversia, la discusión, pero en fin, sí hay que leer. Y hay libros buenos para aprender a leer. Libros donde enseñan. Y hay muchísimos. La corrida elemental, como ver una corrida de toros, corridas para principiantes, hay muchísimos, pero bien escritos y por buenos autores. Y eso pues quizás les ayude, lo mismo que hay el libro de Windows para torpes, por ejemplo, que yo cuando me enteré creí que era una ofensa y luego resultó que me ayudó mucho, claro, pero hay que aprender, hay que leer. Como todo. Me dice Remedios, por ejemplo, ¿qué va a pasar con nuestra fiesta? No solo económica, sino social y culturalmente. Pues la fiesta... Yo he llegado a tener, como he dicho antes, más de 5.000 volúmenes en mi biblioteca. Prohibiciones ha habido, lo que usted no se puede hacer una idea. Ha habido de reyes de España, de reyes de papas, ha habido de todo tipo, y ha sobrevivido. Lo cierto es que ahora vivimos un momento muy peligroso, muy delicado, porque hay una cosa que antes no existía, son los animalistas. También había antes un detractor de la fiesta muy famoso que era Eugenio Noel, que en realidad más que detractor de la fiesta era un vividor.
vivía de los toros, pues luego resultaba que era íntimo amigo de Rafael Gallo, ¿no? Y todo lo que escribía era sobre los toros, hasta sus novelas. Y en el libro que yo escribí, que este otro libro que no lo he nombrado, que es Toreo por Seguirilla, donde hice un ensayo, un paralelismo entre el toreo y el flamenco. Pero yo, desde joven, que soy aficionado al flamenco, me di cuenta que siempre había un paralelismo muy grande entre los toreros y los cantadores, y los aficionados, incluso a las dos artes. ¿Perdón? No, estaba hablando aquí a un compañero. Ya. Perdón. Y entonces, pues, escribí un libro sobre la familia Ortega, donde hice la genealogía desde el año 1700 hasta la actualidad, donde encontré, siempre por línea de varón a varón, aunque se rompió en Gabriela Ortega, encontré 47 matadores de toros y 47 cantadores y bailadores, entre ellas Regla Ortega, que fue la primera bailadora que obtuvo la medalla de la arte, que fue la inventora de los bailes de polo y caña, y la primera que levantó los brazos por encima de la cabeza. Hasta entonces los brazos se tenían a nivel de la cintura. Bueno, y colaboró mucho conmigo Luisa Ortega, Manuela, la hija de Manolo Caracol, que son de la familia. Total. Bueno, pues en ese libro descubrí unas declaraciones que había hecho Eugenio Noel, diciendo que no había derecho a que, siendo él el mejor escritor de España, cobrara 250 pesetas, teniendo que pagar al ilustrador de la portada, cuando Joselito Belmonte toreaban 100 corridas de toros al año y cobraban por cada una 7.000 pesetas. Y se quejaba al final diciendo: qué pena si yo hubiera tenido valor y lo hubiera tirado para adelante. Es decir, que hasta él mismo había intentado ser torero, no lo había conseguido, pero se había agarrado a lo que entendía y se había creado una fama de detractor, cuando en realidad es que estaba viviendo de los toros. En fin, de esto habría mucho que hablar. Pero ahora, claro, los animalistas influyen mucho. Pero hay también un desconocimiento muy grande que deberíamos de aclarar. Cuando se creó la Mesa del Toro, se encargó a la Facultad de Veterinaria de Córdoba que hiciera un trabajo para investigar el dintel de dolor que tenían los toros. Esto ya se había hecho antes, por supuesto. En la Facultad de Zaragoza, en el año 1951, hubo un veterinario que hizo una tesis doctoral que se llamaba Cesáreo San Egaña, que luego fue catedrático. Y esa tesis doctoral la editó, y todavía se puede leer, la editó Espasa Calpe, y está editada en una edición de bolsillo, donde demostró que el toro bravo era un tesoro zootécnico, y lo demostró investigando miles de ojos. Bueno, pues ahora, en el año 2000, no sé si fue en el 2008 o 2012 o por ahí, pero eso está en Google, se puede encontrar. Un equipo multidisciplinar de la Facultad de Veterinaria de Córdoba demostró que el toro bravo no sufre en la plaza, porque en el momento en que siente el dolor, su organismo pone un mecanismo en marcha donde se produce una serie de endorfinas superiores 10.000 veces a la morfina. De tal manera que, por eso, el toro, cuando se le pica, el toro acomete, y moriría en la puya. Y esto lo digo, y no debería decirlo. Se han hecho pruebas, se hicieron pruebas a puerta cerrada, donde se le metió 1 metro de palo al toro. Y seguía acometiendo. ¿Por qué? Pues porque en ese momento se le produce una descarga tal de lo que en nosotros es la hormona de la felicidad, la serotonina, que el toro no sufre. Pero si digo, y en esto
Y en esto, deben saber los aficionados que también demostraron que el toro, cuando sufría, era desde el momento en que se le apartaba de su medio natural, de la dehesa, porque el toro es un animal gregario, se le metía en el cajón, se le llevaba a la plaza, se le hacía el apartado, se le metía en el chiquero. Ahí es donde el toro sufre de verdad. Dicen que el toro sufre una especie de enajenación mental. Tiene un sufrimiento psicológico, un sufrimiento emocional. Pero en cambio, cuando sale a la plaza y entra al caballo por primera vez, ahí ya el dolor cada vez es menos hasta que desaparece. No tiene dolor físico, demostrado científicamente por 2 universidades de veterinario. Y, hombre, si volvieran los animales más fieros, los domadores de fieras se valían de un látigo eléctrico. Y todos los animales huyen del dolor. El único que no huye y acomete es el toro bravo. Por algo será. Iba a preguntarle, ¿se debe declarar la tauromaquia patrimonio inmaterial como se está diciendo? ¿Y por qué, si es así, no se ha hecho antes? ¿Por qué siempre están con eso a vueltas? Claro que hay que declararlo. De hecho, Francia ya lo ha hecho. Y en España ya se presentó un proyecto. El PP lo presentó hace 2 años. No sé si se ha llegado a declarar o no, pero se presentó el proyecto y claro que se debe declarar. Tenga en cuenta que 40.000 años antes de Cristo ya los hombres jugaban con los toros. ¿Por qué? Porque los hombres serían primitivos, pero tenían cerebro. Y descubrieron que era más fácil cazar a un animal que acometía que a uno que huía. Y entonces, pues, cazaron a los toros, pero precisamente porque tenían la característica de embestir. Y luego hicieron unos cercados o especie de corrales donde iban corriendo y los toros detrás y los encerraban. Y eso hoy día se sigue haciendo en las calles, los encierros en los pueblos. Y esos juegos, esos recortes, lo que hacen hoy los recortadores, eso ya lo hacían los hombres 40.000 años antes de Cristo y hay documentos que lo testifican. Es decir, es algo que tenemos que proteger porque es una cultura mediterránea y por supuesto que habría que declararlo como interés de patrimonio, claro, inmaterial, claro. Hablando de ello, hemos visto que la tauromaquia se está vendiendo muy mal. Es un sector que se habla de individualidades, se habla de que cada uno va por su lado, de que mucho se dice de que hay unión, pero después en el fondo se demuestra que cada uno va a su interés y ahora quizá eso es lo que está haciendo tanto daño. Hombre, ha hecho mucho daño, muchísimo daño, y eso es así. Vamos a ver, la plaza de Barcelona. Pero digo usted, si el principal interesado en que se prohibiera la tauromaquia en Barcelona era el nieto de Balañá, vamos a ver. ¿Por qué? Porque interesaba venderla. Ellos tenían mucho dinero y aquello vale un capital. Eso está demostrado. Pero es que además de eso los empresarios han sido muy torpes. No se puede ser juez y parte a la vez. Ellos han sido empresarios y al mismo tiempo han sido apoderados de los toreros más importantes. Y luego han jugado a intercambiarse los cromos. Tú me pones esto, yo te pongo esto, y ya. Esto no puede ser así. El otro día, casualmente, estuve tomándome una copa con un amigo mío, matador de toros de Málaga, ya retirado, que ha estado los últimos 20 o 25, 30 años, de Juan Arias. Este le dio la alternativa en Nerja, José María Manzanares, la única vez que toreó en una plaza portátil, la única vez, y se la dio en Nerja. Bien, pues este hombre llevaba las plazas de Benalmádena, de Mijas y otras de la Costa del Sol. Y me decía, me he tenido que quitar porque todas las semanas perdía 5 o 6 mil euros. Dice, y es porque he tenido una reunión con los hoteleros de la Costa del Sol y me dijeron
que el 75% de los hoteles de la Costa del Sol ya tienen prohibido vender entradas para los toros. Vamos a hablar un poquito más. A ver, no sé si... ¿Me oye? A ver, uy. A ver. ¿Me está oyendo, Francisco? Ay, qué pena. A ver. No oigo. Ahora me oye. Ya, es que Se había puesto en espera. Le quería decir que me dice, por ejemplo, Eva Reyes, títulos de los libros que ha escrito, por favor. Y sobre todo, sí, hay una persona que se llama Mari que está diciendo, da gusto escucharlo. No me canso de oír a este hombre, a este gran hombre. Tiene la gracia, Mari, de mi parte, me siento muy honrado. Yo creo que estoy muy pesado, ¿eh? No, pues está escuchando y dice, qué interesante, esto es información. Y tengo una pregunta. Me dice Enrique Valle, pregunta, que hay toreros muy buenos que no son conocidos por otras zonas y hace falta que se den a conocer en televisión o cualquier medio de internet, como están haciendo otras artes culturales como la música. ¿Cree que es así, que está faltando esa información de un lado a otro y muchas veces los carteles no son tan vistos precisamente porque no llega la información real? Hombre, claro, efectivamente, si es que es así, si es que la gente que no entiende de toros va a los que son toreros mediáticos, a los que conocen de salir en las revistas de toros, en la revista del Corazón, en el OVA, en el Pronto, en Lectura. Pero cuando ponen un cartel, mi barbero, bueno, a mí es que yo es que soy clásico, no me gusta decir peluquero, pues me dice, ¿pero usted va a ir usted a los toros? Y digo, no, sí, hombre, claro, esto era ya hace 5 o 6 cuerpos. Y dice, ¿qué corrida va? Es que viene este año los carteles son muy... Digo, hombre, ¿cómo que son? Sí, son muy buenos. Dice, hombre, yo qué sé, pero es que yo no los conozco. Y era Iván Fandiño, que se presentaba. Digo, hombre, Iván Fandiño, un cantorero. Es decir, y me puso otro ejemplo. Que la gente va siempre a ver a las figuras. Pero eso lo vemos en las corridas televisadas de Canal Plus. En las primeras corridas, pues vienen los que no son muy conocidos y la plaza, pues, hombre, claro, allí dice, hoy tenemos una entrada de 10.000 espectadores o 12.000. Pero claro, es que la plaza tiene capacidad, un aforo de 25.000, 24.000 y pico, es el doble de la de Granada. Claro, la gente está sentada, esparcida y parece que está llena, ¿no? Pero en realidad lo que hay en media plaza son 12.000 espectadores aficionados. Luego llega la hora en que van las figuras y hay lleno de billetes. Hay que educar a la gente, hay que decirles quién es quién. En este último libro que he escrito, que precisamente lo he escrito por eso, y se van a asombrar los oyentes, yo me propuse escribir un libro recogiendo a los toreros olvidados, es decir, a los que solamente torearon la corrida de su alternativa y se tuvieron que retirar. ¿Por qué? Porque se olvidaron de ellos. Y he recogido nada menos que a 440. Unos se retiraron porque vieron su sueño cumplido. Otros renunciaron a la alternativa y volvieron a torear novilladas creyendo que podrían relanzar su carrera agarrándose como un náufrago a una tabla. Otros renunciaron a la alternativa y se hicieron banderilleros. Y los hay muy buenos, y los hay muy buenos, y los ha habido muy buenos. Acordémonos del Vito, por ejemplo. Buenísimo. Y hoy tenemos ahí a Cartero, y tenemos a Juan José Trujillo, y a muchos que tuvieron que renunciar a su alternativa. He recogido a muchos que allí figuran en el cosío como novilleros o banderilleros, cuando la realidad es que en América tomaron la alternativa y alternaron con matadores de toros en aquella república. Lo que pasa es que en la legislación vigente de España no se les reconocía como matadores de toros
Y entonces yo lo he recogido, porque yo paso de legislaciones. ¿Son matadores de toros? ¿Hubo sesión de matadores? Sí, señor. Está recogido. Tiene que saberse para que los aficionados sepan y los posteriores investigadores sepan que ese señor fue matador de toros en América. Aquí no, porque no se reconocía la alternativa como válida. Por ejemplo, Fernando Gómez Ortega, el hermano de Joselito, ese tomó la alternativa en México y no la usó aquí y estuvo siempre de banderillero. Bueno, pues ha habido grandes toreros y eso es lo que yo he querido recoger, toreros que la gente no conoce. Mire, le voy a poner un ejemplo. Usted habrá leído sin duda el libro que escribió Antonio Burgos, la biografía que le escribió a Curro Romero. Pues un libro muy bueno. No me acuerdo cómo se llamaba, pero en fin, hace ya años, un libro muy bueno. Y le preguntaba a Antonio Burgos, que es un gran aficionado y entendido, le preguntó, oiga maestro, ¿y usted de quién aprendió a torear? Y dijo Curro Romero, yo aprendí a torear del mejor torero que he visto torear. Oiga, ¿y quién era ese hombre? Mire usted, ese hombre era Salomón Vargas. Pregunte usted ahora a ver quién sabe quién es Salomón Vargas. Salomón Vargas se llamaba Gitanillo de Camas. Era de Camas, era gitano por los 4 costados y emparentado con los gitanillos de Triana. Ese hombre se tuvo que ir a Venezuela, de novillero, porque aquí no le hicieron ni caso. Se fue a Venezuela, tomó la alternativa, no volvió más a España. Estuvo de matador por toda América. Cuando vino a su pueblo tenía 70 años y era ganadero en Venezuela. ¿Quién conoce a Gitanillo de Cama? Nadie. ¿Quién conoce a Salomón Vargas? Nadie. Y en cambio, Curro Romero, que tenía las muñecas de cristal, dijo que era el mejor torero que ha visto torear y se le aprendió, porque iban a entrenar juntos al campo de fútbol de Cama, aunque Salomón Vargas era mucho mayor que él, claro. Pero en fin, ese es un ejemplo de uno de los que recojo, ¿no? Hay muchos casos, hay muchos toreros que han sido, que digo yo, o sea, que hay tantos que no me acuerdo ahora, no se me viene, pero ha habido muchísimos toreros que han tenido muchísima fama y luego llegaron, pues, mire, les voy a decir dos, que después de la competencia de Lagartijo y Frascuelo en Granada, no ha habido otra como esa. Rafael Mariscal y Curro Montenegro. Dígame usted quién conoce a Curro Montenegro y a Rafael Mariscal. Nadie. Los ponían todos los domingos, todos, y se llenaba la plaza. Hubo una corrida que era la corrida de la prensa, donde estaba anunciado Antonio Ordóñez, Antonio Bienvenida, y no recuerdo quién era el tercero. Y la plaza no se había vendido. Nada, media plaza. Y entonces el empresario dijo, pues nada, se suspende la corrida y damos una novillada. Y los pusieron a los dos mano a mano y pusieron el cartel de no hay billete, siendo novilleros. Luego tomaron la alternativa en el año 57, los dos, les pilló la mili por medio y nada, y se acabaron. Y tuvieron que renunciar a la alternativa y se hicieron banderilleros. Como banderillero, Miguel Montenegro fue un figurón, estuvo con los mejores, con Pablo Molinares, con Antonio José Galán, estuvo con las figuras. Y se retiró de toros en Granada, pues matando en una corrida de 7 toros, él mató el último y estuvo fenómeno. En fin, bueno, pues son muchos toreros que han sido, a todos se les merece un respeto y merece recordárseles porque todos contribuyeron a engrandecer la fiesta. Muchos llegaron a ocupar el primer puesto del escalafón de novillero y luego tomaron la alternativa y había muy buenas. El Poli, por ejemplo, o el Hijo del Pireo, pues en algunos años fueron los primeros del escalafón y circulaban por todas las ferias importantes como novilleros, ¿no?
Y luego, en cambio, tomaron la alternativa y fue la última que torearon, la de la alternativa. En fin, bueno, esto habría mucho que hablar también. Las estadísticas no todas son fiables, ¿eh? También es verdad. El 33% funciona. Y si tienes quien ponga, torea. Y si no tienes quien no ponga, pues no torea. Eso pasa también. Eso pasa incluso ahora. Claro, Ahora claro. se analizan las estadísticas, se manejan. No voy a decir se mienten porque es mucho decir, pero sí que se tergiversan los datos y se hace de manera siempre que lo que quieren conseguir lo buscan, eso está claro. Claro, sí, eso es cierto, hombre. ¿Cuántos toreros? Si el libro se va, aparecerá en todas las plataformas que hay y en todas las plataformas de librería asociadas, ¿no? Yo no he querido hacer un libro de estadística. Yo he querido recordar a esos toreros, decir lo que hicieron, lógicamente lo que torearon, y lo dejo reflejado las corridas que torearon por año, por temporada. Para eso me ha costado un mundo, ¿no? Pero siempre viendo la parte humana del torero, sin dejarla a un lado. Es muy importante lo que dijo Ortega y Gasset, de que cada persona es ella y sus circunstancias. Y hay que estudiar las circunstancias por las que determinados toreros, que eran figuras de novilleros, luego no llegaron a serlo de matadores de toros y torearon la corrida de la alternativa y dijeron, me voy, prefiero irme. ¿Por qué? Pues porque una cornada de tiempo, un accidente de tráfico, un mar de amores, que lo ha habido mucho, y ha habido quien se suicidó, etcétera. Pues pongamos por caso a Blau Espada, que la gente no se acordará de él, era el hijo del Tino. El Tino fue un torero que causaba pasión en Alicante, ¿no? Pues su hijo Blau, que se apodaba Blau Espada, pues fue un torero que tuvo mucha repercusión de novillero. La gente pensaba que iba a llegar a ser figura del torero, pero mire usted por dónde la vida le jugó una mala pasada, y eso la gente no lo sabe, y como en este caso expongo mucho. Resulta que un día de Nochebuena iba en su Mercedes con su mujer, y un coche que se salta un semáforo le da un golpe y la mujer tuvo una lesión de cervicales y él de rodilla. La ingresan, estuvo 3 meses ingresada y por fin le dan el alta y lo llaman para que vaya a recogerla y no tiene otra ocurrencia más que ir en la moto. Y yendo en la moto, un coche se lo llevó por delante y le produjo una fractura tal que quedó ya pues inválido para torear, se tuvo que retirar. La gente se olvidó de él. La gente dice, pues fracasó en el toreo. Oiga, se tuvo que retirar del toreo, que es distinto. Es que tuvo un accidente y lo dejó imposibilitado. Jaime Malaver, tampoco sabrá la gente quién es Jaime Malaver. Pues Jaime Malaver era un torero de Sevilla que toreaba como los ángeles, o sea, que hay ángeles que toreen. Y este hombre, una semana antes de tomar la alternativa, en un tentadero en Sevilla se desvaneció. Lo cogieron, lo llevaron rápidamente al hospital y le detectaron que tenía una malformación cardíaca que no le habían detectado hasta entonces. Y entonces le dijeron, oiga, usted no puede hacer esfuerzos ni mil, yo soy torero, usted no puede torear. Y entonces le pidió a su apoderado y a su mozo de espadas que no le dijeran nada a la familia, que por lo menos quería tomar la alternativa. Y efectivamente tomó la alternativa y se cortó la coleta. Pero la gente no sabe esas circunstancias. Yo soy yo y mis circunstancias. Y si no soluciono mis circunstancias, no voy a solucionar mi vida. Y eso es lo que le ha pasado a muchos toreros. Francisco,
se queda uno con muchas preguntas, porque ahí hay preguntas pendientes, pero ya a la hora que tengo que entrevistar al siguiente invitado, simplemente decirle cómo puede, los oyentes me estaban preguntando, cómo pueden encontrar sus libros, para que, si quiere, hacemos una cosa, después fuera de antena me manda por WhatsApp, o le llamo yo mañana y hablamos de dónde pueden encontrar para que la gente lo sepa. Pues mire, mis libros están todos agotados, pero estoy detrás de hacer una nueva edición de ellos. Este último se va a vender, lo ha editado Círculo Rojo, y se va a vender por Amazon y por todas las plataformas digitales. Y por supuesto en todas las plataformas de librería asociadas. Eso me lo comunicarán en breve. Como ha pasado esto del coronavirus, se ha parado esto. Pero este libro sí lo van a poder encontrar. Y lo otro, estoy detrás de hacer una edición digital. Así que yo creo que en breve también se podrán encontrar. Pero están agotados. Todos los demás están agotados. Pues como vamos a tener más charlas, entonces ya iremos informando para que la gente vaya sabiendo dónde encontrarlo. Y simplemente decir... Este seguro que lo encuentra. Y además es a un precio muy módico, porque tenga en cuenta que el primer tomo tiene 540 y tantas páginas, o 500 y algo. El segundo tomo tiene menos, tiene 445, 450 páginas. Es decir, entre los dos tomos son 1000 páginas. Y se van a vender a 50 euros los dos tomos, es decir, 25 euros los dos. Pero claro, no tiene lógica comprar un tomo solo, porque en el segundo tomo vienen los apéndices de los matadores de toros que solamente torearon una corrida, la de la alternativa. El segundo apéndice es la relación de matadores que quedaron inéditos en España, porque torearon en América. Los matadores de toros que renunciaron y volvieron a torear novilladas, los que renunciaron y se hicieron banderilleros. Es decir, que el segundo tomo tiene una serie de apéndices muy interesantes. Y yo creo que 50 euros, 2 tomos de 500 páginas cada uno, en realidad no es caro. Pues Francisco, como digo, tendremos más charlas si usted lo permite, y desde luego muchísimas gracias. Como decía Vicente de la taberna de Mérida, la taberna del Capote, decía: esta noche no he hablado porque el gran Francisco Rodríguez merece la pena escuchar. Dice, se aprende más escuchando que hablando. Pero yo le pido disculpas a usted y a usted como director del programa, porque ha sido quien lo tenía que conducir y no lo deja que lo conduzca. Y a los oyentes, es decir, yo me he hecho el dueño y pido perdón porque los oyentes a lo mejor querían escuchar otras cosas que usted tenía derecho a preguntar y yo no lo he dejado. Pero es que hablando de toros se me va, perdone, la pinza, como dice, y soy muy más entrevistado, porque hablo demasiado, perdone. No, tengo que decir que toda la gente está encantada, estaba pendiente, y como digo, como vamos a tener más charlas, si usted lo permite, entonces aprenderemos que esa es la intención de este programa. Cuando usted quiera, encantado. Yo le doy la gracia a usted, le doy la gracia a los oyentes que se hayan interesado por mí, a la señora Mari o señorita Mari, que me ha honrado con la palabra que me ha dirigido, y a todos, encantado. Muchísimas gracias. Y de parte mía, y de parte de Remedios, que también está encantado, dice: menudo hombre que he conseguido. Digo, madre mía. No, la verdad es que tengo que reconocer que gracias a Reme consigo muchas cosas en este programa, incluido usted. Y tengo que decir... Le voy a dar una pincelada, si me permite que lo interrumpa un momentillo. Yo, además de libros, colecciono calendarios de bolsillo de toro, y tengo miles. Y se me ha ocurrido crear una página que se llama Mis Calendarios de Bolsillo, Mis Calendarios Taurinos y sus historias. Y entonces ahí pongo un calendario taurino y cuento la historia del calendario, que el calendario tiene su historia. Qué bonito. Pues bueno, se lo digo por si a los oyentes les interesa, que busquen en Facebook la página y que pidan el ingreso, que yo cada semana cuelgo 2 artículos y voy poniendo calendarios y explicando quién lo ha emitido, el motivo del calendario, qué corrida que fue aquella, etcétera.
Pues lo voy a poner porque lo voy a buscar después y lo voy a informar a la gente del grupo para que lo tenga pendiente. Muchísimas Pues gracias, sí, se Francisco. llama Mis calendarios taurinos y su historia. Y hoy precisamente ya llevo varias semanas poniendo calendarios del Pipo y José Fuentes, que el Pipo lo descubrió cuando dejó al Córdoba en el año 62 y luego llegó a ser su yerno. Bueno, pues el Pipo hacía unos calendarios preciosos donde él se incluía, le parecía a Hisco, ¿no? Él aparecía. Y los pongo y cuento la historia y ahí están, según yo creo. Y bueno, en nada que llevo, hay ya muchísima gente. Pues muchísimas gracias, Francisco. Ya he buscado la página, después cuando haga el vídeo voy a añadir el enlace. Es otra forma de aprender, Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo. A usted, encantado. Muy fuerte, estoy a su disposición. Muchísimas gracias. Lo llamaré, Adiós. muchísimas gracias. Digo, ni te quiera, adiós. Bueno, pues desde el palco, Francisco Rodríguez Aguado. Y como ha dicho, su página en Facebook, Mis Calendarios Taurinos y sus historias, darle a me gusta y podéis estar ahí. Y ahora vamos a entrar con Alejandro Parralo, que está esperando y perdone este retraso. Así que un momentito y volvemos.